Ya, listo. Buenas noches con todos. Bueno, buenas noches con todos. Yo les mandé el correo un PDF para que vayan viendo problemas, vayan intentando de resolver. Mi pregunta igual es si pudieron resolver, no pudieron resolver, cuánto resolvieron, qué les quedó, qué no pudieron. No sé, díganme Nube, dime también Carla o Inés, cualquiera de las tres, si pudieron, no pudieron, tuvieron alguna dificultad o no les llegó, no sé, también. La idea es ir resolviendo lo que tuvieron dudas y no lograron. Aprovechen para ir resolviendo para sacarse esas dudas. Solo eran los 7 primeros problemas. ¿Hasta dónde llegaron? Sería la pregunta. ¿Lograron resolver? Uno, no lograron resolver. Díganme por micrófono o escríbanle en el chat, no tengo ningún problema, igual estoy pendiente del chat. ¿Cómo les fue? Buenas noches, Inés. Coméntenme, ¿qué tal les fue? Ya, no hay problema, Inés. ¿Pudiste resolver aunque sea uno o dos? ¿O cuál fue la dificultad que tuviste? ¿Por tiempo? Porque a veces también uno por tiempo no avanza. Comenten para poder también, con lo que ustedes tienen esas inquietudes, poder realizarlas aquí, para que se saquen de una vez. Sí, Marjorie. La idea era eso, un poquito que estén complicadas, ¿para qué? Para que voten inquietudes, voten dificultades y poder resolver aquí y que veamos que no es tan difícil como parece, solamente es cuestión de cómo le comprendemos el problema. Porque no nos vamos a topar jamás con los problemas que vimos en la primera clase. Es difícil que nos encontremos con este tipo de problemas. Siempre son un poquito más complicados de lo que parece. Y a Carla me dice que no los entendió. ¿Alguien más? No sé, Nube, Inés. ¿Pudieron? ¿No pudieron? ¿No se pudo? ¿No hubo tiempo? No se preocupen, aquí yo no tengo nada que calificar. Simplemente es para saber cómo les fue y poder realizar. Si dijeron, aquí me quedé porque no entendí esta parte o porque no supe qué hacer, entonces lo resolvemos y vamos viendo. Sí, no te preocupes. La idea es ir mejorando, Nube. ¿Cuántos hiciste, Nube? Vamos por esa parte. ¿Cuántos lograste hacer? ¿Uno, dos, tres? 15. ¿Cuántos? Perdón, no te escuché. Hasta la pregunta 15. Ah, resubiste hasta la 15. Hiciste la parte entonces de cruce y alcance del MRU. Ya, interesante. Pero vamos con los 7 primeros. ¿Cuál se te hizo más difícil, Nube, de los 7 primeros? Para resolver aquí, ¿cuál se te hizo más difícil o cuál no comprendiste bien? Coméntame.
12 y 15. Ya, esos sí ya son ya más avanzados, pero vamos haciendo de los 7 primeros. A ver. Tum, tum, tum. A ver, vamos resolviendo. A ver, si tienen el PDF en la mano, a buena hora. Vamos a resolver un par de problemas para también ir practicando. Que lo importante es de que vayan entendiendo. Hagamos el número 2, ¿ya? Ya, el problema número 2, ¿qué es lo que nos dice? Dice, dos pueblos se distan 12 kilómetros y están unidos por una carretera recta. Un ciclista viaja de un pueblo al otro a una velocidad constante de 10 metros segundo. ¿Cuál es el tiempo que emplea medido en segundos y en minutos? Listo. Vamos primero tomando los datos. Primero. Dice que la distancia entre los dos pueblos son 12 kilómetros. Por una carretera recta. Un ciclista viaja a una velocidad constante de 10 metros segundo. Dice, calcula el tiempo empleado en segundos y en minutos. ¿Cuál es el tiempo en segundos y cuánto es ese mismo tiempo en minutos? Listo, el problema número 2 vamos realizando ya en conjunto. Primero, dice que los pueblos se distancian a 12 kilómetros en una línea recta. Listo, eso ya nos da una información. Que el movimiento del ciclista es en una línea recta. No se desvía para nada. Y además, con los datos que hemos obtenido del problema, vemos que no hay aceleración. Eso quiere decir que este es un problema de MRU. Listo. Una vez que tenemos nuestros datos recolectados, la distancia 12 kilómetros, el ciclista que va a una velocidad constante de 10 metros segundos, nos damos cuenta, solo con estos dos datos nos damos cuenta de lo siguiente. Que las unidades no son las mismas tanto del un dato como del otro dato. O sea, no comparten, es decir, la velocidad está en metros y segundos, pero la distancia está en kilómetros. Por lo tanto, como les decía en la primera clase, tenemos que transformar todo a las mismas unidades. Y vamos a transformarle a metros y segundos. Es decir, que estos kilómetros tendrían que estar en metros. Pasémosle a metros. ¿Cuánto es la distancia en metros? Si por favor me dicen abriendo el micrófono o me lo escriben en el chat. ¿Cuánto es la distancia en metros? La distancia es 12 kilómetros. ¿Cuánto es en metros? Para pasar kilómetros a metros, multiplicamos por 1000
Y esto nos dará en metros. Por lo tanto, kilómetros se va. 12 por 1000, 12.000. La distancia es igual a 12.000 metros. Lo voy a anotar a un ladito porque esa información me va a hacer falta. 12.000 y la unidad metros. Listo. Ahora tenemos que recordar que la fórmula para el MDU, velocidad, es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, ya tenemos nuestra distancia en metros y la velocidad en metros y en segundos. Por lo que, ahora, la pregunta es, ¿cuál es el tiempo? Así que, vamos a calcular el tiempo. Y es con la fórmula. La anterior clase ya vimos la fórmula del tiempo. De esa fórmula despejamos. El tiempo es igual a distancia sobre velocidad. ¿Cuánto es el tiempo? Resuelvan, por favor. Les doy unos segunditos y ahí resolvemos juntos sin avanzar. Me lo pueden decir abriendo el micrófono o lo pueden escribir en el chat, no tengo ningún problema. Lo importante es que también ustedes calculen en casa y participen. No se olviden al reemplazar los valores. Estamos cogiendo para la distancia los 12.000 metros, porque tenemos que tener en metros, y la velocidad en metros segundo. Nube dice 120. ¿120 qué? No te olvides las unidades. 120 qué. 12.000 metros sobre 10 metros segundo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 12.000 dividido para 10? 1200 segundos. 1200 segundos. Muchas gracias. Exactamente. 1200 segundos. Con eso ya respondemos nuestra primera parte. Que nos decía que demos la respuesta en segundos. Ahora viene la segunda parte. En minutos. ¿Cuánto es este tiempo en minutos? ¿Cuánto es en minutos? 20 minutos. 20 minutos. Correcto. Dividimos, para pasar segundos a minutos, dividimos para 60. Esto es igual a 20 minutos. Tenemos la respuesta en segundos y tenemos nuestra respuesta también en minutos, como nos decía el problema. ¿Alguna inquietud, alguna duda del problema? ¿Se entendió? ¿Algo se les complicó? Pregúntenme.
¿Todo claro? Listo. Imagino que todo está claro. No dice nada. Borro. A los que recién se conectaron, hace un momento se conectaron cuando estábamos resolviendo, ¿tuvieron algún problema, alguna inquietud con los problemas que les mandé al correo? ¿Pudieron resolver? ¿Algunos se les hizo difícil? ¿Algún problema no se entendió? Pregunten. Ahora es momento para ir resolviendo juntos. Escriban en el chat, abran el micrófono como gusten. Pregunten. Les doy máximo unos 30 segunditos para que pregunten. No te entendí, Jairo. No, ¿qué? ¿No tuviste problemas? ¿O no entendiste los problemas? Pregúntenme. Del PDF que les mandé a casa. Los 7 primeros problemas. ¿Se pudo? ¿No se pudo? Yo solo le hice el... Ya, listo. Mayra dice que no entendió nada. María dice que no entendió nada. No hay problema. Este problema que resolví es el problema número 2. De los 7 que les mandé. Profe, yo hice el primer ejercicio, pero me quedé en tiempo. Hice 8.30 más 50 y me queda 13, a ver, 13.20, o sea, la 1. Ya, listo. Ya, resolvamos el primer problema, no hay problema. Gracias, Isa. Ya, vamos cogiendo los datos, ¿ya? El primer problema, ¿qué nos dice? Dice, un coche inicia un viaje de 495 kilómetros. Pongamos los datos. Dato 495 kilómetros. A las 8:30 de la mañana. Ya, ese dato es importante. 8:30 de la mañana. Este dato es importante. Con una velocidad media, de 90 kilómetros hora. Y la pregunta es, ¿a qué hora llega? A las 2 de la tarde. Listo. ¿Qué me dijo? A las 2 de la tarde, perdón, no avancé a ver. No, si la respuesta es a las 2 de la tarde. ¿Qué me dijo? ¿9 me dijiste tú? Sí, perdón, sí. Ya, listo. Sí, llegamos a las 2 de la tarde. Te pregunto, Nube, ya que vos tienes ya que sacaste la respuesta. ¿Cuánto es el tiempo que recorre el ciclista? Deberías de tener tus respuestas. ¿Cuánto es el tiempo? No se preocupe, ya vamos a resolver.
¿Cuál es el tiempo que recorre el ciclista nube? ¿Lo tienes a la mano? Listo, mientras vamos resolviendo para que los demás vayan entendiendo cómo se llegó a que la respuesta es las 2 de la tarde. De momento, me vas diciendo, Nura, me vas escribiendo cuánto es el tiempo que recorre el ciclista, porque esa información necesitamos, ¿ya? No te preocupes, estás equivocado, igual lo vamos a ir haciendo. Es para tener aquí a un lado anotado para que veamos si también coincidimos contigo la respuesta y ver que vamos por el mismo camino los dos, ¿ya? Entonces, vamos por pasos. Primero, como siempre, una vez que tenemos los datos, como siempre, primero observemos las unidades. Como nos damos cuenta, la distancia está en kilómetros y la velocidad, kilómetros hora. Están manejando las mismas unidades, kilómetros y kilómetros. Podemos tranquilamente trabajar sobre estas mismas unidades. O podemos tomar y pasarles a metros y segundos. Yo voy a coger directamente las unidades. Si ustedes quieren, después en casa pueden pasar las unidades a metros y segundos y resolver de la misma manera. Entonces, como sé que tiene las mismas unidades, puedo aplicar directamente puedo aplicar la fórmula. Entonces, tengo distancia, tengo velocidad, necesito el tiempo para la fórmula. Entonces, tiempo es igual. La distancia, 495 kilómetros sobre velocidad, 90 kilómetros hora. ¿Cuánto es el tiempo? 5.5. 5.5. 5.5 ¿qué? Nube, Mayerlin, 5.5 ¿qué? Hora. Correcto, gracias Inés. Sí, son 5.5 horas. ¿Sí tenés esta respuesta, Nube? Sí. Listo. Ahora. Eso quiere decir que el ciclista recorrió la distancia en 5.5 horas. Ahora, si el ciclista salió a las 8:30, tenemos que solo sumar las 5.5 horas. .5 horas, voy a transformar primero estos 0.5, voy a separar 0.5 horas. ¿Cuánto es en minutos? .5 horas, ¿cuánto es en minutos? Para pasar horas a minutos, multiplicamos por 60. ¿Cuánto es 0.5 por 60? 30. Hola, Felsi. Gracias por estar aquí. Listo. Sí, son 30 minutos. .
Eso quiere decir que el ciclista a la final recorrió 5 horas y 30 minutos. Y solo nos queda sumar. 8, salió a las 8 horas 30 de la mañana. Ahora tenemos que eso sumarle las 5 horas y los 30 minutos. 8 de la mañana más 5 horas nos da 13 horas. Las 13 horas viene a ser la 1 de la tarde, ¿no? A ver. 1 de la tarde. Pero tomen en cuenta que todavía no he sumado los 30 minutos que calculamos y los 30 minutos de acá arriba. Entonces, si sumo esto es 1 hora más. 1 de la tarde más 1 hora más. Dos de la tarde. ¿Se entendió? ¿El problema se entendió? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo? Profe, Dime. yo sí tengo una duda ahí donde está el 5.5 horas y de dónde sale el 0.5. O sea, ahí en eso no sé cómo sacarle la lógica para llegar a que hay que sumar. Ya, listo. Correcto, explico. Muy bien, no hay problema, yo explico. Ahora. Hasta aquí llegamos y esta parte sí está clara. 5.5 horas. Ahora, yo a las 8:30 de la mañana que salí tengo que sumarle 5.5 horas. Pero normalmente las horas, nosotros no trabajamos en 0.5 horas. O sea, es decir, lo único que hice fue este 0.5 que está aquí, este 5.5, solamente esto yo sé que son 5 horas. Permítame, voy a borrar esta parte de acá, que esto sí estaba entendido, y lo resuelvo acá para que se entienda. Entonces, simplemente separo 5, sé que estuvo manejando por 5.5 horas, eso quiere decir que estuvo ciclando 5 horas y también la otra parte que me falta, porque tendría que sumar, ¿no? 5 horas y 0.5 horas. Lo único que hice fue separarles. Al final, si sumo 5 horas más 0.5 horas, tengo los 5.5. ¿Por qué separo? Porque nosotros, normalmente, las horas, el tiempo, digamos, en el día jamás estamos hablando de, sí, son las 3.75 horas de la tarde. No, no, no. Nosotros estamos siempre hablando en horas y minutos. Entonces, yo ya tengo la parte de las horas. Solo que esta parte tengo que pasarla a minutos para entender qué es lo que tengo que sumar acá. Porque si yo sumo directamente esto a esto, no se comprende. Solo sé que tengo 5 horas. Y eso sí le puedo sumar a 8, sin problema. Pero esta parte del 0.5 horas tengo que pasarla a minutos para poderle sumar acá. Las horas tienen que ser enteras para poder sumar. Y en minutos. Entonces, esa es la parte que yo quiero pasar en cambio a minutos, porque las horas, si no son enteras, tengo que pasarles a una unidad que pueda yo sumarle a esto. Entonces, esto le estoy pasando a minutos. 0.5 horas me da 30 minutos. Entonces, decir esto es lo mismo que decir esto, 5 horas y 30 minutos. Y esto es exactamente que decir 5.5 horas. De ahí es una cuestión simplemente de sumarle.
Salió a las 8:30 de la mañana y recorrió 5 horas y 30 minutos. ¿A qué horas llegó a la ciudad? No sé si me expliqué bien, Margeli. Sí, profe, ahora sí le entendí. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, alguna inquietud del problema? Profe, Dime, ahí está. lo que pasa, mi compañera no entendió, dice bien. ¿Qué parte no entendió? Cuéntame. Casi todo dice. A ver, retomo el problema, ¿ya? Explico. Explico brevemente. Primero, del problema, siempre cogemos los datos que nos da. Y especialmente aquellos que parece que no tienen importancia, pero la tienen. Por ejemplo, este es importante, a pesar de que no entre en la fórmula, pero es importante. Listo. Tengo los datos. Ahora, a los datos tengo que revisar y darme cuenta en qué unidades están los datos. En este caso, las unidades. La distancia me da en kilómetros y la velocidad en kilómetros hora. Como tengo kilómetros y horas, o sea, tengo mismas unidades, puedo reemplazar directamente en la fórmula. Esta es la fórmula para encontrar, perdón, este no es tiempo, este es velocidad. La fórmula para encontrar el tiempo, que en la clase anterior ya vimos la fórmula del tiempo, la fórmula de la distancia y la fórmula de la velocidad, que a partir de esta fórmula salen las otras dos. Entonces, con esta fórmula, lo único que tengo que hacer es reemplazar valores, es decir, los datos. Pongo la distancia, 495 kilómetros, en velocidad, pongo los 90 kilómetros hora y simplemente divido 495 para 90. Y de respuesta me da 5.5. Ahora, hay que considerar lo siguiente. La respuesta del tiempo nos va a dar horas por la unidad que teníamos aquí. La unidad es horas. Tenemos la respuesta en horas, no en segundos, tenemos en horas. ¿Por qué? Por los mismos datos, por las mismas unidades de los datos. Por eso les decía, primera clase, escriban las unidades siempre en los problemas y escriban las unidades también en las respuestas. ¿Por qué? Porque se puede uno confundir. Ahora, tengo la respuesta 5.5 horas. Ahora, simplemente tengo que sumar 5.5 horas a la hora que salió el ciclista, que fueron las 8:30 de la mañana. Y la respuesta a la final son las 2 de la tarde. Esta parte no explico porque ya expliqué un poco más a detalle la parte de cómo paso 5.5 horas para poder sumar. Listo. Listo. Hagamos un problema más. Hagamos el problema número 5. Voy a borrar.
Problema número 5. Dice, se produce un disparo a 2.04 kilómetros. Esa es una medida de distancia. Distancia 2.04 kilómetros. ¿De dónde se encuentra un policía? ¿Cuánto tarda el policía en huir si la velocidad en el aire es de 330 metros segundo? Velocidad 330 metros segundo. ¿Cuánto tarda en oír? Eso quiere decir tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda en escuchar? ¿Por qué no? Demos la respuesta en segundos. Listo. El problema, ¿qué es lo que dice el problema número 5? Se produce un disparo a 2.04 kilómetros de donde se encuentra un policía. ¿Cuánto tarda el policía en oírlo si la velocidad del sonido en el aire es de 330 metros segundo? Listo. Cojo mis datos del problema. Estos son los más importantes, es lo que pudimos encontrar. Ahora, me fijo en las unidades. Puedo ver que aquí trabaja en kilómetros y acá tenemos metros segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que poner todo en las mismas unidades. Entonces, estos kilómetros pasemos a metros para que puedan estar en metros y segundos y poder aplicar la fórmula. ¿Cuánto es la distancia en metros? Si alguien me puede ayudar. ¿Cuánto es en metros? ¿2040 metros? 2040 metros. Gracias, Jacqueline. Sí, esto multiplicamos por 1000, que son los metros. Entonces, kilómetros ya no está. Y la distancia, 2040 metros. Tenemos la distancia en metros, tenemos la velocidad en metros y segundos. Tenemos todo bajo las mismas unidades. Ahora aplicamos la fórmula. Necesitamos encontrar tiempo. Entonces aplico la fórmula del tiempo. Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el tiempo? No se olviden. Estamos ocupando en metros. ¿6,18 segundos? 6,18 segundos. Muchas gracias. Correcto. Sí, es 6,18. Distancia, 2040 metros. Velocidad, 330 metros segundo. 6.18. 18 segundos.
Atento, por favor, se está terminando el tiempo. Listo, muchas gracias. ¿Alguna inquietud, alguna duda? El problema no es complicado, solo es cuestión de entender. Tenemos que tener todo en las mismas unidades para poder aplicar la fórmula. Las fórmulas procuren, cuando vayan a aplicar, que estén en las mismas unidades y puedan resolver. Por ejemplo, tengo metros y metros segundo. Como sé que calculo el tiempo, tendrá que ser la respuesta en segundos. Procuren tener sumo cuidado en las unidades. Voy a explicar algo brevemente, ¿ya? Borro toda la parte. Voy a borrar el problema. Haremos todo. En física y en otras materias hay que considerar tanto los múltiplos como los submúltiplos. Nosotros como unidades de lo que hemos estado realizando, hemos ocupado el metro y el segundo. Múltiplos del metro, ¿cuáles son? Como ya hemos visto, un múltiplo es el kilómetro y submúltiplos, por ejemplo, tenemos el centímetro, al igual que el milímetro. Múltiplos son cuando tienen varias unidades, que en este caso sería el kilómetro, son 1000 metros, que es de su unidad. Y en cambio los submúltiplos son fracciones de su unidad. En este caso, 0.001 metro es un milímetro. Y los centímetros son 0.01 metro. De igual manera, los segundos, los múltiplos cuando llevan varias unidades, es decir, el minuto, que son 60 segundos, lleva 60 unidades de segundo, y la hora, que son 3600 segundos. Y asimismo, el segundo tiene sus submúltiplos. Por ejemplo, el milisegundo, que es 0.001 segundo. Es necesario manejar y considerar que existen tanto múltiplos como submúltiplos. Esta pequeña introducción, digamos, que hago, o este pequeño cuadro que hago es para que se entienda que todo lo que es múltiplo de una unidad tiene varias unidades de sí. Por ejemplo, un kilómetro tiene 1000 metros, el minuto 60 segundos y la hora 3600 segundos. O sea, son varias unidades.
En cambio, el submúltiplo son varias pequeñas décimas, fracciones, que tiene tanto el metro o el segundo, o sea, sus unidades. Por ejemplo, el milímetro, 0.0001 metros, y el milisegundo, 0.0001 segundo. Es necesario empezar a manejar esto. Les doy como pequeña introducción. Ustedes, si quieren entender mucho más a detalle cómo es esto de los múltiplos y los submúltiplos, pueden encontrar en internet todo ese tipo de información. Yo para la siguiente clase, al iniciar, daré un poco acerca de la notación científica, porque también se trabaja en notación científica tanto los múltiplos y submúltiplos. Que eso también en algunos problemas está notación científica de algunas unidades, que hay que entender qué significan esos números. Yo recomiendo que revisen un poco de múltiplos y submúltiplos, porque sí van a trabajar bastante en los problemas. Mientras más se sigan continuando en física, más van a trabajar sobre estos tipos de problemas e ir entendiendo, ¿ya? Listo. Vamos a seguir repasando, vamos a seguir viendo los problemas, aquellos que ustedes no pudieron resolver. De los 7 primeros, si pueden resolver un poco más a buena hora. 7 primeros problemas que se les mandó, si pueden resolver más, mejor. Ahí tienen algunos problemas para ir resolviendo. Traten de resolver, traten de entender. Cualquier cosa, igual a los primeros minutos de la clase vamos a resolver juntos, a ver qué tal nos va, qué tal les fue, si se puede o no se puede. Si es que resolvieron más problemas, igual vamos a empezar también a ver la otra parte, que son problemas de cruce, problemas de alcance, tanto en el MLU, para ir resolviendo. Es necesario que vayan analizando y sacando destrezas de los problemas. Como se dan cuenta, no son tan difíciles. Más bien es de entender cómo se resuelve. Sobre eso vamos a estar haciendo un poco más de hincapié. Esto sería para la clase del día de hoy. Espero que les vaya bien con la siguiente hora clase que tengan. Si no, pues una linda noche. Nos vamos a ver en la siguiente clase. Por favor, así vayan un poco viendo los problemas. Traten de hacer. Que física se le va a entender más cuando uno hace problemas. Ahí uno va a entender. Todos los problemas son diferentes, pero con un mismo sentido de proceso. Eso nada más por decir. Que tengan una linda noche. Descansen los 10 minutos si tienen otra clase. Que les vaya muy bien. Y mucha suerte. Mucha suerte en lo que tengan que hacer el día de mañana. Cuídense. Chao, chao. Suerte. Gracias, Lice. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.